Hola Guillermo, buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches, saludo para todos. Bueno, vamos a hablar de un elemento que hasta hace unas semanas atrás era impensado, que podía poner ruido en la relación entre el gobierno nacional, el gobierno provincial y los municipios. Porque la pelea es por plata, siempre la pelea es por plata, o casi siempre la pelea es por plata. Sabido es que este país no es desde lo federal un ejemplo. Hay históricos reclamos de hacer de la Argentina un país federal realmente. Y generalmente el puerto concentrado en funciones políticas, institucionales, económicas, se lleva buena parte de los recursos que genera la Argentina y que cuesta mucho que esos recursos vuelvan. Por eso la discusión pública que ha aparecido entre los gobiernos municipales, el gobierno provincial y el gobierno nacional es una discusión de fondo que haya buenas o malas o regulares o protocolares, distanciadas, cercanas relaciones entre unos y otros gobiernos, sean de uno u otro partido político, siempre termina siendo la discusión medular de la democracia. ¿Quién se queda con los recursos que se recaudan en los impuestos? La historia tiene un componente de demanda de la provincia de Buenos Aires, que es la madre de los problemas en la República Argentina, por la cantidad de gente que concentra, por el desarrollo urbanístico que tiene y por la demanda social permanente y de obras de infraestructura que tanta gente concentrada en un lugar sostiene. Hay un fondo que se creó en su momento del conurbano bonaerense que es reclamado históricamente por todos los gobernadores. Generalmente se les da muchos recursos al gobierno de la provincia de Buenos Aires y esos recursos forman parte de la estrategia de gobernabilidad del país. Ahora, cuando Macri obtuvo algo que era impensado, que en la provincia de Buenos Aires hubiera un gobernador de su propio partido político, tiene el desafío de cómo hacer para controlar a ese monstruo que lo manejan básicamente los intendentes de los partidos del conurbano bonaerense con muchísimos problemas sociales sobre todo y que demandan permanentemente recursos. Por eso la gobernadora María Eugenia Vidal apeló judicialmente a la necesidad de que le devuelvan recursos que le fueron reteniendo, que están acordados para el conurbano bonaerense. Plata que del impuesto a la ganancia hasta un límite de 650 millones se debían pagar y que con la distorsión de la economía inflacionaria fueron quedando como una cifra insignificante. Hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires está pidiendo miles de millones de pesos. Le ha pedido a la Corte Suprema que se expida. Es parte de ese reclamo justo, si uno lo mira desde la lógica de una ley establecida. Lo que hay que rediscutir es si está bien que la provincia de Buenos Aires, con todos los recursos que tiene, la riqueza que en sí mismo conlleva, es la zona núcleo, por ejemplo, de producción de la República Argentina, tiene que ser asistida excepcionalmente a través de una ley de reparo. Esto termina impactando en todos los distritos del país, en las provincias. Córdoba es una de ellas. Hoy el diario La Voz del Interior publicó que si a la provincia de Buenos Aires le da a la Corte Suprema lo que pide, Córdoba va a dejar de recibir, se estima, 6.000 millones de pesos anuales, que son los que acordó recibir por ese 15% de coparticipación que no se le otorgó a la provincia a partir, recuerdan ustedes, la polémica que en su momento hubo cuando salimos de la FJP y fuimos al modelo actual de las jubilaciones del sistema previsional. Es decir, que Córdoba mira con atención, más allá de las buenas relaciones con Macri, ¿qué va a pasar con esto? Si darle a la provincia de Buenos Aires le quita al territorio provincial. En simultáneo, los partidos en la provincia de Córdoba tienen su propia disputa que está manifestada en las últimas horas en el Parlamento en torno del reclamo que los intendentes de Cambiemos y del PRO le hacen a la propia provincia porque estaría reteniendo coparticipación que llega, son 1.600 millones de pesos y amenazan con ir a la Corte Suprema de Justicia.
El partido gobernante, Unión por Córdoba, el partido justicialista, ha dado a conocer un duro documento reprochándole a los intendentes de Cambiemos y del radicalismo por esta situación, sobre todo al intendente de Córdoba, porque dice la provincia se ha cansado de asistir a Córdoba capital y no tiene Córdoba capital derecho en quejarse porque ha sido la más privilegiada en esa relación. Sin embargo, el intendente de Córdoba se ha puesto al frente de este reclamo que nos incluye a nosotros los riocuartenses también, porque hay fondos que no están llegando. Aunque ahora van a empezar a llegar porque el intendente Llamosa es del mismo partido que Schiaretti, pero no llegaban antes. Como ven, una trama de intereses muy condicionados políticamente y que no tienen en cuenta los derechos que nos asisten a los argentinos como tal, a los cordobeses como tal y a los riocuartenses como tal. Recursos que se generan aquí en la región, que van a los estados nacional, que vuelven al estado provincial y que llegan poco de regreso a Río Cuarto. De esa discusión, los ciudadanos comunes de a pie estamos alejados, aunque directamente afectados. Porque si siguen yendo recursos a la provincia de Buenos Aires, cada vez más lejano va a estar ese horizonte de país federal que todos alguna vez anhelamos y que hoy no tiene en obras de infraestructura, en viviendas que se necesitan en este interior, de recursos que salen de este interior y que con uno o con otro gobierno nunca llegan. Al fin de cuentas, la pelea es por la caja del federalismo es plata, pero también es falta de institucionalidad, es manipulación de los estados según los intereses de conveniencia y coyuntura. Y esto se expresa, se hace más visible cuando sobrevienen los momentos de vacas flacas o de menos recursos, en donde todos empiezan a tironear de una caja que, por supuesto, da a unos y quita a otros. La discusión hasta ahora está en lo verbal. Veremos si se transforma en una discusión que pasa a los hechos y hay cortocircuitos más profundos. En Córdoba capital, entre el intendente de Cambiemos y el propio gobernador. En la relación entre el gobierno provincial, casi idílica, y el gobierno nacional. Y en lo que nos toca a nosotros, la migaja de esa pelea, por la que tenemos que los riocuartenses pelear, obviamente, porque son recursos que salen de acá y que tienen que volver. Por ahora es solo la preparación de una guerra que seguramente, conforme se aproximen las elecciones, tendrá mayor pirotecnia bélica en lo discursivo. Mientras tanto, el país real no se pone a definir profundamente una mejor redistribución de los recursos para que todos nos sintamos igualmente argentinos. Así son las cosas. Profesor Guillermo, buenas noches. Muy buenas noches. Antes de la pausa y a la gente que nos está consultando si mañana habrá clases en el Colegio de Iquiara, les decimos que sí. Actividades normales. Así es, nos vamos a la pausa.